Un invierno a la antigua. Esa ha sido la expresión de la semana sin lugar a dudas. Habían pasado muchos años, estaba haciendo memoria conversando y recordando que la verdad yo creo que por lo menos unos 6 7 años que no teníamos lluvias tan intensas, prolongadas y además abundantes, que es uno de los componentes de lo que conocemos hoy día como el cambio climático. Se concentra en muy poco tiempo mucha carga de agua y eso obviamente provoca muchísimos estragos a los que ya estamos acostumbrados o mal acostumbrados, no sé cómo decirlo. Pero veamos el lado positivo. Esto nos ayuda a mitigar los graves problemas que estos últimos años hemos sufrido con la mega sequía que ha estado afectando a diferentes comunas en distintas regiones del país. De esta manera, les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo podcast de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hoy jueves nos corresponde revisar los más destacados sucesos en el ámbito económico de Chile y el mundo, análisis que cada semana realiza Cristian Echevarría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Un titular que sabíamos ya se venía. Desempleo llega a nivel más alto en 16 años y este es el número de chilenos sin trabajo. La tasa de desocupación llegó a 11,2% en marzo-mayo. Con esto, escuchen bien, el total de desocupados llegó a 940.000 personas, subiendo en 244.000 en 12 meses. El mercado laboral sigue lamentablemente mostrando señales de estar en su peor momento en décadas. De hecho, el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, informó que la tasa de desempleo llegó a este 11,2% en el trimestre marzo-mayo. Es el nivel más alto desde agosto del año 2004. No es la mejor noticia para comenzar nuestra conversación, pero es la realidad que esta pandemia del coronavirus nos está dejando. Cristian, gusto en saludarte, bienvenido y por favor, el análisis de este informe y lo que tú proyectas siga sucediendo en el mercado laboral formal. Hola Alfredo, ¿qué tal? Gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar aquí, como siempre. Sí, bueno, tomando tu análisis del desempleo, efectivamente son cifras bastante abrumadoras, muy adversas. Creo que incluso la tasa medida oculta la realidad porque sabemos que hay muchos trabajadores que declaran que están ocupados, pero en verdad están en sus casas y con estas jornadas reducidas, en que parte de la pérdida de ingresos está compensada con giros de su cuenta de seguro de cesantía, que hay personas que efectivamente están trabajando menos horas, mucho menos horas, incluso manteniendo su contrato y sus condiciones laborales, pero sus ingresos han caído. Entonces, en verdad, probablemente la situación del mercado de trabajo es más adversa de lo que muestra la tasa de desempleo. Además, no olvidemos que lo que ha estado ocurriendo también ha sido una reducción de la fuerza de trabajo, porque mucha gente en condiciones tan adversas ya simplemente ni siquiera busca trabajo y se vuelve a sus casas. Entonces, el impacto sobre los hogares y los ingresos de los hogares de que miembros que antes estaban integrantes del hogar que estaban participando en el mercado del trabajo de alguna forma, ¿ya? Y ahora están de vuelta sin empleo y sin siquiera buscar, porque en estas condiciones no vale ni la pena buscar. Entonces todo eso en verdad hace pensar que probablemente la situación del mercado laboral es peor de lo que muestra la tasa de desempleo, es más profunda, es más adversa. Ahora, también es previsible que esta tasa va a seguir aumentando en los trimestres que faltan, digamos, hasta el trimestre probablemente terminado en agosto o en septiembre. ¿Por qué razón? Porque, bueno, estacionalmente estos meses que quedan, es decir, los trimestres terminados en junio, julio, agosto, son los peores del año en términos de empleo normalmente. Y adicionalmente tenemos el efecto del coronavirus que está agregándose, porque no olvidemos que este trimestre que supimos recién con el INE, el último dato del 11,2%, incorpora marzo, abril y mayo. Y marzo, la verdad es que la primera mitad de marzo no hubo cuarentenas de ningún tipo. La segunda mitad de marzo hubo cuarentenas súper focalizadas en bien pocas comunas, ni siquiera en todo Santiago. Fueron unas pocas comunas en Santiago y creo que un par
recién en mayo ya uno podría, perdón, en abril uno podría pensar ya la región metropolitana estuvo mayormente en cuarentena, que contribuye igual casi la mitad del PIB, ¿ya? Entonces, en el fondo, falta todavía por revelarse el efecto sobre el mercado del trabajo. Yo diría, cuando ya tengamos el trimestre de mayo, junio, julio, esos 3 meses van a ser de ya impacto pleno de todas las medidas sanitarias sobre la economía. Afortunadamente la economía entera no está en cuarentena. Sabemos que hay partes del país que están funcionando todavía con normalidad y con las precauciones del caso, pero es predecible que la tasa de desempleo puede llegar a niveles de, no sé, 13 o 14% fácilmente, o 15% quizás, en los trimestres peores que quedan del año todavía. Estamos en nuestro análisis económico junto a Cristian Echeverría. Bueno, yo también coincido, Cristian, con lo que tú nos comentas. Se nos viene un par de trimestres con números aún más desalentadores, con aumento de desempleo. Y a propósito, les quiero contar, Cristian, amigos, amigas, que la OIT dice que el mercado laboral mundial es incierto y no volverá a los niveles de prepandemia en el 2020. En su último reporte, la Agencia de Naciones Unidas dijo que el descenso de horas laborales a nivel mundial es significativamente peor que lo estimado previamente en la primera mitad del año, siendo América la región más golpeada. La situación laboral puede comenzar a mejorar paulatinamente a medida que los países comienzan a retomar esta nueva normalidad. ¿De qué factores dependerá la velocidad de poder comenzar a recobrar un mercado laboral más dinámico, Cristian? Bueno, tanto la OIT como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, distintos organismos multilaterales con proyecciones, digamos, robustas, creíbles, que son importantes e influyentes, ¿cierto? Esas proyecciones han todas ido de a poco incorporando más y más información sobre los efectos de las medidas de cuarentena y de restricción sobre las economías, y todas estas proyecciones y análisis han ido ajustándose a la baja desde que comenzó la pandemia. Entonces, el mercado de trabajo en la perspectiva de la OIT es significativamente peor que lo que se estimó en los comienzos, ¿cierto? En febrero, en marzo. Y yo creo que todavía puede que se sigan ajustando todavía, ojalá marginalmente solamente, ¿ya? Pero a la baja, es decir, que va a haber deterioros aún mayores y más prolongados y más lentos de recuperarse. Creo que eso es lo esencial, es decir, a medida que las economías empiecen a reabrirse de a poco, y como hemos visto que es una cosa bastante de acierto y error y de ajustes y con riesgos de recrudecimiento de los contagios o de segundas olas de contagios, ¿cierto? Entonces ese riesgo nos va a acompañar mientras no exista la vacuna o mientras no aprendamos realmente como sociedad, como personas, porque en el fondo, independiente de las políticas que hagan los gobiernos, las personas son las que tenemos que incorporar en nuestro modo de vida, modo de actuar, modo de interactuar en esta nueva cotidianeidad que va a ser distinta que la anterior, a cuidarnos, es decir, a tomar las precauciones, ser cuidadosos, evitar congestiones, confinamientos con personas que no conocemos. Entonces, esa nueva normalidad va a tomar un tiempo a aprenderse, y hasta que tome ese tiempo de aprendizaje, hay sectores importantes que son para la contratación del trabajo, en la ocupación, en el empleo, en la economía, en particular el sector servicios, que no solo es intensivo en mano de obra, sino que además es intensivo en contacto con clientes. Entonces, ese es el sector fundamentalmente más afectado por la pandemia y el que va a dictar, digamos, la recuperación que exista de aquí para adelante en esta nueva normalidad y cuál va a ser la normalización del mercado del trabajo. Entonces, creo que ahí está la piedra tope, digamos, de la recuperación. Estamos realizando nuestro análisis económico junto a Cristian Echeverría, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. A ver, en las dos primeras preguntas hemos estado revisando los números lamentables que no quisiéramos, ¿no es cierto?, escuchar, de cómo el desempleo en nuestro país está aumentando. Llegamos aproximadamente ya al 1.000.000 de personas en Chile. Estamos hablando de empleo formal. Pero tal como lo comentaba Cristian, hay otras cifras que están ocultas, que no se ven,
y que van a seguir aumentando los próximos trimestres. Por otro lado, la OIT también nos está comentando del macro escenario que se ve a nivel mundial con el mercado laboral. Y esto crea también otras consecuencias, por ejemplo, el aumento de microemprendimientos informales. Muchas veces acá en el programa me ha tocado conversar con ustedes, compartir noticias, comentarios, entrevistas, en donde destacamos la importancia de innovar, de emprender, de desarrollar tu propio negocio, de desarrollar un emprendimiento, por ejemplo, con base tecnológica escalable de alto impacto. Pero no todos los emprendimientos son iguales. Unas personas emprenden por necesidad, otras porque les apasiona, porque les gusta lo que van a hacer. En fin, hay distintos matices que tiene el emprender en nuestro país. Y quiero compartir uno de esos matices. Esto es un estudio que realizó la Fundación Sol, en donde nos entrega la siguiente información que se las paso a comentar. Este estudio derriba el mito del emprendedor. El 74% está condenado a la informalidad y el 56,5% no logra generar ganancias sobre el salario mínimo. Haciendo eco de las palabras que el presidente Sebastián Piñera dijo el pasado 14 de octubre, cuando señaló a Chile como un oasis en la región y dijo que las pequeñas y medianas empresas son el corazón, el alma, la columna vertebral y el motor de nuestro país, la Fundación Sol comenzó un análisis sobre los microemprendimientos nacionales. El estudio pone en evidencia las precarias condiciones en que se emprende en Chile. Existe en el país un total de 2.057.903 microemprendimientos, de los cuales más de 1,5 millones son informales, vale decir, sin haber iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos, sin permiso del municipio y sin separar los gastos de la empresa de los gastos del hogar. A esto se suman las ganancias mensuales exiguas y el escaso impacto en la generación de empleo, porque solo el 15% contrata a otras personas, siendo en su mayoría emprendimientos por cuenta propia. ¿Se dan cuenta? Esto, claro, nos muestra una parte de lo que es el microemprendimiento o emprender en nuestro país, por necesidad, porque quedaste cesante, porque tienes que generar un ingreso rápidamente, y se desarrollan desde los más básicos emprendimientos y, por supuesto, los que son emprendimientos de más alto impacto, obviamente que no se incluyen en este estudio. ¿Qué análisis nos puedes compartir, Cristian, al respecto de este estudio que ha realizado la Fundación Sol? ¿Refleja la realidad de nuestro país o es solo una mirada de un sector de nuestra economía? Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que mirar, digamos, estas dos visiones, ¿cierto? La mirada como un poco exitista que existe en algunos ámbitos y en algunos sectores del gobierno también, ¿cierto? De que Chile es un país de emprendedores, ese es como el eslogan que se ha instalado un poco, ¿cierto? Que las tasas de emprendimiento son muy altas y yo creo que eso es efectivo, es decir, como porcentaje de la población a nivel internacional está destacado, digamos, y comparado con otros países que son semejantes al nuestro y de grados más avanzados o menos avanzados de desarrollo económico, Chile está en un lugar alto en términos de tasa de emprendimiento, personas como porcentaje de la población quienes emprenden algo. Y yo creo que eso refleja una realidad, es decir, nuestro país efectivamente tiene una historia de emprendimiento, no solo de ahora, no es una construcción de números, no es una ficción. Yo creo que nuestro país es un país de alta creatividad, eso lo he dicho en otros programas contigo y en otras partes. Tenemos una historia de creatividad y de aporte importante en las artes, en las letras, en la música, el canto, en las instituciones también. Chile, bueno, mal que mal, inventamos el sistema de FP, ¿cierto? Con todo lo debatido que sea, pero considerado a nivel global un ejemplo notable de un sistema de pensiones de modo distinto, que ofrece una respuesta a los sistemas que están técnicamente quebrados en el resto del mundo, que eran estos de reparto, producto del envejecimiento de la población. Entonces, hemos hecho aporte en distintas direcciones, un país curioso, Chile, que sin tener grandes, o sea, 2 premios Nobel en literatura, ¿cierto? Pero en otras cosas, en ciencia, en tecnología, no.
ni tampoco hemos hecho grandes inventos así a la humanidad en patentes farmacéuticas o tecnologías rupturistas, pero hay una efervescencia de creatividad que se manifiesta en distintas formas, y creo que la alta tasa de prevalencia de emprendimiento en Chile creo que muestra una mezcla de dos cosas: esa fuerza que yo menciono, y también que el sector formal de la economía no da empleo suficiente. Creo que eso también es una realidad, y producto de esa realidad dual, doble, es que tenemos este resultado. Ahora, si no hubiera una respuesta de emprender ante un mercado del trabajo que no tiene la capacidad de absorber o de generar puestos de trabajo como en proporción a la fuerza de trabajo, ¿cierto? Bueno, estaríamos en una situación bastante complicada, digamos. O sea, seguramente seríamos mucho más pobres, y habría mucho más crimen y mucho más insatisfacción social, y en fin. Entonces, en el fondo, el emprendimiento es una respuesta, a una situación que es una mezcla de oferta y demanda en el mercado del trabajo, y eso es innegable. Ahora, también es cierto que hay una parte importante de lo que se llama emprendimiento, que en verdad son emprendimientos de muy baja calidad, es decir, que tienen una baja capacidad de generar ingresos, inestable, alto o total informalidad, ¿cierto? Y que son empresas unipersonales, es decir, una señora que hace empanadas, o alguien que vende o trabaja independiente llevando de aquí para allá transporte o cargando cosas. Entonces, es cierto que no es que somos emprendedores al estilo israelita, ¿cierto? O estilo Silicon Valley, ¿ya? En que se genera el emprendimiento ahí es empresas unipersonales o pequeñas empresas que generan invenciones que son disrupciones de tecnología. No estamos en ese nivel. El grueso del emprendimiento en Chile es cierto, concuerdo con el análisis de la Fundación Sol. Los microemprendimientos y los emprendimientos pequeños son en lo grueso sector informal, total. Entonces, en esto concuerdo, pero no los pongo a todos en el mismo saco, porque también sabemos de muchos emprendimientos que crecientemente estamos viendo emprendimientos que incorporan tecnología, que incorporan sofisticación en sus procesos productivos o de prestación de servicios, que apuntan a nichos muy bien definidos del mercado, y en esos nichos subsisten y se mantienen. Ahora, también es cierto que son pocos los emprendimientos en Chile que traspasan las fronteras de nuestro país. Si bien los hay, y conozco varios casos, pero son la excepción, son en verdad excepciones. Serán unas pocas decenas o cientos de emprendimientos de los 2 millones de emprendedores o más que hay en Chile. Entonces, eso creo que es un paso que nos falta, pero no sería tan categórico en decir que este estudio derriba el mito del emprendimiento. Yo creo que no es un mito el emprendimiento, pero tampoco es todo lo, digamos, idealizado que se quizás pueda pintar o describir en ciertos sectores o en ciertos discursos. Y este estudio creo que sincera, creo que es cierto, pero también la interpretación, la conclusión final, así que el emprendimiento es un puro mito, creo que también es una conclusión errónea. Creo que siempre es importante tener una visión completa sobre un tema que uno está planteando. Y por eso te lo comentaba, Cristiana, analizar y abrir este estudio que realizó la Fundación Sol. Y queda muy claro con lo que tú nos acabas de comentar y con lo que nosotros mismos acá en el programa estamos desarrollando permanentemente. Hay distintos tipos de emprendimiento. Lo importante siempre es tener en claro que el emprendimiento está llamado a desarrollar también las economías, a poder dinamizar, a agilizar, a encontrar soluciones a distintas problemáticas que nos va presentando la vida, el día a día. Y bueno, una muestra de esto mismo es lo que ha sucedido con la pandemia, con esta crisis sanitaria. Emprendimientos han explosionado en todo el mundo. Ha habido realmente un boom de distintos tipos de emprendimientos relacionados justamente con el COVID-19 en los distintos ámbitos y diferentes países del planeta. Y eso, de alguna manera, también nos muestra esta inquietud que existe en las personas de poder emprender. Y coincido plenamente contigo,
de que de que el emprendimiento, ¿no es cierto?, sea un mito. Para mí no es un mito, es una realidad que obviamente tiene distintas caras. Y aquí hay una tremenda tarea que tiene el sector público y también el sector privado de poder articular distintos caminos que nos permitan, da lo mismo el tipo de emprendimiento, pero que sea un emprendimiento digno, que sea un emprendimiento rentable y que de verdad permita mejorar nuestra calidad de vida. Oye, a propósito de mejorar calidad de vida, aquí, ya que estamos hablando de la crisis, hay otro efecto que la crisis nos está provocando. Las pensiones pueden disminuir, ¿han escuchado?, hasta un 17% al estar cesante por 2 años. Así que atención con esta información. De acuerdo a un estudio realizado por CIEDES, que es la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, los más perjudicados son jóvenes y mujeres. Los economistas entregan sus propuestas para amortiguar este efecto y no replicar lo ocurrido con la actual generación que se está jubilando con bajas pensiones por los efectos de las altas tasas de desempleo de la crisis de los 80. Esto nos hace recordar la crisis que tuvimos justamente en la década del 80. ¿Se acuerdan ustedes? Y el impacto se reflejó en las jubilaciones de aquellos que hoy día se están pensionando. En la actualidad tenemos ya 2 hechos que están afectando las pensiones: el estallido social del 18 de octubre del año pasado y hoy día esta crisis sanitaria. Cristian, como economista, ¿qué opciones se pueden plantear para poder disminuir el nefasto efecto de estos hechos en las pensiones de aquellos que en los próximos años se tendrán que jubilar? Bueno, el efecto sobre las pensiones, la verdad es que es fuerte. O sea, efectivamente 1 o 2 años en que personas estén ya sea sin empleo o con severos niveles de subempleo o de generación de ingresos, ¿para qué decir cotizar al fondo previsional? O sea, en el fondo esas cotizaciones están suspendidas. Entonces, eso claro que tiene un efecto súper fuerte. Por cada año de cotizaciones, o sea, cada año de cotizaciones que no se hacen, tiene un impacto importante, digamos, en la pensión calculada cuando las personas se jubilen. Ahora, la verdad es que esto es inevitable, porque como país somos más pobres desde que nos llegó la pandemia. Y vamos a ser más pobres por varios años, o sea, hasta que recuperemos niveles de ingresos per cápita o normalización del mercado del trabajo, ingresos de los hogares semejante al que teníamos antes de la crisis y de la pandemia, van a pasar 4 o 5 años. Esa es la realidad, la dura realidad. Y esos 4 o 5 años, claro, tienen efectos en que nuestros ingresos acumulados como país, como hogares y como personas, en 4 o 5 años van a ser inferiores a los que teníamos antes. Y eso es un periodo prolongado que tiene un impacto sobre lo que llamamos los economistas el ingreso permanente, es decir, el total acumulado de los ingresos de las personas a lo largo de su vida, eso cae como resultado de la pandemia, como resultado de la crisis y la depresión económica en que estamos. Entonces, el punto de partida es que nos empobrecimos por algo que es inevitable, es inescapable, nos afecta a nosotros y afecta a todos los países del planeta, tanto a los que han tenido la pandemia en sus propias fronteras como a los que no se han visto tocados, que también hay algunos. Pero los que no se han visto tocados igual se ven afectados por un mundo en general y que le va a tomar varios años recuperar niveles de actividad económica semejantes a los que teníamos antes. Entonces, todo el planeta se ve afectado finalmente. Esa es la realidad. Un país y un mundo más pobre, empobrecido en su cálculo de visión de largo plazo. Nuestros ingresos acumulados, la riqueza, toda la generación de riqueza y acumulación de ahorro cayeron. Y sobre esos ahorros calculables, bueno, lo que podemos financiar de pensión calculable también es más bajo. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que la caída de las pensiones es inevitable. ¿Por qué? Porque somos más pobres. No podemos pensar en tener unas pensiones semejantes a las que teníamos antes si tanto nuestro gobierno como nuestros hogares, las empresas, nuestro país y el resto de todos los países del mundo tienen menores ingresos y van a tener menores ingresos por un periodo prolongado y la trayectoria, si bien puede que recuperemos una velocidad de crecimiento en 4 o 5 años más y recuperemos un nivel de ingreso per cápita, la tajada que se pierde entre esta trayectoria y la que traíamos pre-pandemia no se pierde nunca, no se recupera nunca. Entonces esa es la realidad. Así es que en verdad
el efecto adverso sobre las pensiones es inevitable y no hay forma de disminuir ese efecto adverso. La única manera que existe es tal vez para quienes puedan y quieran es ahorrar más, es decir, contribuir a la cuenta de ahorro voluntario, a los planes de APB o cosas así, contribuir un poco más, si es que se puede, pero yo creo que incluso esa capacidad de hacer ahorro voluntario extra va a estar deprimida y mermada, porque estos 4 o 5 años de recuperación desde esta pandemia van a ser para pagar las deudas que adquirimos, parte de las deudas que adquirimos en este evento adverso. Entonces no va a haber mucha capacidad de ahorros extras. Y eso es por la cruda y triste realidad, digamos, de que tenemos un shock adverso que es no diversificable. No hay forma de diversificarlo, de transferir los costos a alguien más, a otro país, a otra. Esto es inescapable, ¿no? Nuestra barca en esta navegación por el océano de la existencia, de la vida y de la vida económica también, sufrimos una tormenta y la tormenta nos desaceleró de nuestra primero nos desvió de nuestra trayectoria y también nos frenó la velocidad de crucero que traíamos antes, y eso no hay nada que hacer. No hay forma, no podemos crear riqueza de donde no la existe, no podemos sacarla de otro planeta, ¿cierto? Importarla de otra parte, o no hay forma. Entonces esa es la realidad, lo que se llama en economía y en finanzas un evento no diversificable y no transferible, no asegurable, y sobre el cual no existe forma de evitar los costos adversos que genera. Este es un tema tremendamente sensible el que estamos conversando en esta jornada junto a Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Me refiero al tema de las jubilaciones, las pensiones, a aquellos que hoy día se están jubilando lamentablemente con todo el efecto adverso que tuvo en sus jubilaciones los distintos acontecimientos que en el pasado nos golpearon. Y bueno, los que vienen a futuro, lo que recién escuchábamos de Cristian, no son mejores noticias. Uno quisiera escuchar de parte de las entidades, en este caso de las AFP, del mismo gobierno, medidas que fueran de alguna u otra manera a aminorar, amortiguar, mitigar parte de la pérdida que al final la tenemos que asumir nosotros mismos. Y es un tema para debatir, es un tema bien interesante para seguir conversando. Y a propósito, me quiero quedar en el tema de pensiones. En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección impuesto, ¿se recuerdan ustedes?, de la profesora María Angélica Ojeda. Bueno, el tribunal ordenó a la AFP Cuprum entregar la totalidad del fondo de capitalización individual que la mujer logró acumular durante su vida laboral. Sin duda, un logro para los que apuntan al retiro de este tipo de fondos para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia. Ahora, la aseguradora podría recurrir a la Corte Suprema. El retiro de fondos para la docente, según el subsecretario de Previsión Social, no prosperará en el máximo tribunal. Este es un tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo en Chile. Recordemos lo que ha estado sucediendo con un país vecino, en Perú. Hoy ha retomado mayor fuerza, obviamente debido a esta precariedad económica y social que miles de chilenos y chilenas están padeciendo, y ante una débil respuesta de parte del gobierno por mitigar estos efectos negativos. Muchos quieren seguir el ejemplo de la profesora de Antofagasta. Cristian, danos por favor tu mirada de estas dos caras de la moneda que nos presenta esta situación sobre el retiro de los fondos previsionales. Bueno, en el tema de las pensiones yo soy muy crítico de muchas cosas que se han hecho en el pasado, ¿ya? Y soy muy crítico también de la dirección que ha estado tomando últimamente. El sistema de pensiones es para lo que es decir, es un sistema de ahorro para la vejez. Eso es lo que es. No es un sistema para redistribuir a las personas de pobres o de bajos ingresos. Yo siempre he dicho y sostengo firmemente, el sistema tributario y de apoyo a las políticas sociales son el mecanismo, porque ahí tú puedes focalizar y encontrar quienes realmente necesitan. Pero sabemos que el sistema de pensiones oculta y disfraza muchas realidades. Hay personas que tienen cotizaciones bajas y lagunas, pero que no necesitan apoyo del Estado.
¿Por qué? Han tenido cotizaciones bajas y lagunas porque han sido trabajadores independientes, que les ha ido mejor como trabajo independiente o como empresarios o emprendedores, o que han tenido una inserción irregular al mercado del trabajo, siendo que pertenecen a hogares de altos ingresos. Entonces, yo creo que todas estas políticas que tratan de aplicar a través del sistema de pensiones otros objetivos de la política social, ¿ya? Que han usado el sistema de pensiones como un mecanismo de redistribución o de aplicación de políticas sociales a grupos vulnerables, identificados por edad, por género, en fin. La verdad es que es súper imperfecto como mecanismo y de hecho adverso, porque se ponen políticas transversales que benefician a unos pocos a costa de todo el resto de los cotizantes del sistema de pensiones, finalmente, y desvirtúa el instrumento. En economía hay una regla de oro, que es un instrumento para un objetivo de política, no para 2 o 3 o 10 o más, que lo que sea. Digamos, es como la analogía de un árbol de Pascua al cual le estamos colgando cosas y al final dejamos de ver el árbol. Tiene tantas cosas colgadas que ya no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo. Para poner una pelota más estamos corriendo otras para el lado, pero el árbol de Pascua sigue siendo el mismo y está sobrecargado y puede efectivamente quebrarse y colapsar en su objetivo último y primero y esencial y fundamental, que es el constituir un sistema de ahorro para la vejez. Eso es el sistema de FP en Chile. Otra cosa es que el gobierno complemente con pensiones complementarias adicionales a quienes efectivamente tienen un nivel de ingresos consolidado, no solo de su pensión, sino que de sus otras fuentes de ingresos, o esas personas que vayan a necesitar en la vejez un complemento y un apoyo del Estado deberían recibirlo, pero financiado con recursos del Estado, no financiados con el sistema FP, el sistema de ahorro para pensión. Entonces, creo que el fallo de la Corte de Apelaciones en Antofagasta, bueno, es bien adverso para el sistema de ahorro para la vejez que tenemos. ¿Por qué? Porque abre una rendija. Ahora, yo concuerdo obviamente con el análisis tanto de los abogados y de los economistas, que esto probablemente no va a prosperar en la Corte Suprema. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema tiene otro rol, ¿cierto? Y que es velar porque las leyes se respeten, y en este sentido el fallo de la Corte de Apelaciones está quebrajando un cuerpo legal que es la ley del sistema de pensiones, y permitiendo que los recursos se usen para un fin distinto para el cual fueron constituidos, y eso estoy seguro que la Corte Suprema va a revocarlo, digamos, ¿cierto? Yo entiendo que la pandemia es muy adversa y entiendo que personas que tienen un fondo significativo ahorrado o lo que sea, el tamaño que sea, podrían pensar que esta pandemia justificaría utilizar esos fondos para hacer frente a los efectos adversos de la pandemia, porque ahora es cuando se necesita comer, ahora es cuando se necesita ingresos para mantener un nivel de vida. ¿Y qué me importa 30 años más cuando yo me jubile? Ahí veremos. Esa es la lógica que impera en momentos de crisis, de angustia, de incertidumbre y de cortoplacismo. Pero la verdad es que todo esto es una analogía a una navegación en alta mar con tormenta. Puede que la tripulación completa diga: saquemos el barco del curso, saquemos de nuestra dirección la expedición, ¿cierto? Y salgamos a tierra donde haya. Desviemos el curso y nos desviamos a la derecha, a la izquierda, o amotinémonos y tomamos el control del barco porque el capitán no sabe. Y el rol de los capitanes y de las leyes, ¿cierto? Es mantener, incluso en crisis, uno debe mantener la estabilidad de las cosas de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque las crisis se acaban. Esto va a pasar tarde o temprano, pero vamos a salir de esta. Y no podemos encontrarnos aún peor todavía, como resultado de haber desviado cosas de largo plazo, decisiones de largo plazo que nos van a afectar. El tiempo pasa y nos van a afectar. Va a llegar ese momento. Entonces, esa es mi percepción.
Bueno, Cristian, mira, me queda claro que el objetivo del ahorro previsional, obviamente, es una inversión que estamos haciendo mirando y pensando en nuestro futuro, en nuestras próximas, ¿no es cierto?, jubilaciones. Pero hoy día tenemos un evento único, un evento inédito, un evento con una magnitud que de verdad creo yo que ha superado cualquier expectativa de cualquier experto. Esta crisis sanitaria, que es económica, es social, es laboral, nos está golpeando duramente. ¿Tú consideras que el gobierno ha actuado a la altura, con la velocidad que se requiere para ir en ayuda, sobre todo a aquellos más necesitados, más vulnerables, de la micro, pequeña empresa, de los emprendedores que necesitan mucho auxilio, que necesitan mucho sustento económico en este instante? Pero una es esa. Y la otra también reflexión que podríamos hacer es que ante esta pandemia, creo que aquí tenemos un llamado en donde todos tenemos que ser partícipes de una solución. Cada uno de nosotros, creo yo, tiene algo que aportar, tanto desde el sector público, también desde el sector privado y personal. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar en esta pandemia. Complementemos un poco más estos puntos, por favor, Cristian. Efectivamente, y para terminar este punto, digamos, es que creo que el gobierno, uno podrá decir en forma atrasada, no tan rápida por semanas, porque tampoco es por meses o semestres, ¿cierto? Pero ha ido dando los pasos dentro de todo en la dirección de ponerse a la altura de la magnitud del problema, en la respuesta a la ciudadanía, en la respuesta en los apoyos a los hogares, los apoyos a las microempresas. Entonces, pero no olvidemos que estamos en una crisis y los gobiernos también están constituidos de personas y de instituciones, reglamentos, leyes. O sea, hay toda una red que hace que las cosas no ocurran instantáneamente. No pueden ocurrir. De hecho, hay estatutos administrativos, hay normativas, hay contraloría. O sea, no se pueden hacer las cosas en Chile tan rápido como uno quisiera. Y te digo, porque yo he trabajado para 4 gobiernos, lo conozco desde dentro. Entonces, y pese a todo, yo encuentro honestamente que para la magnitud del gasto fiscal comprometido, para la magnitud de las políticas que se han adoptado, yo encuentro que ha sido hecho a una velocidad enorme, tremenda, insólita en la vida institucional de Chile. Entonces, creo que se están haciendo los pasos en la dirección correcta, a lo mejor en algunas visiones de algunas personas o de los sectores de la población no tan rápido ni en la escala que se quisiera. Pero bueno, es una situación de emergencia y las situaciones de emergencia igual requieren una acción colectiva a nivel país, y en esa acción colectiva puede que las ayudas parejas que se dan, puede que para algunos no sean aún suficientes. Eso siempre ocurre, digamos, incluso en eventos de menor magnitud y crisis más contenidas y más chicas, ocurre siempre. Es como el resultado de vivir en sociedad nomás, porque las cosas que se adoptan son de carácter colectivo, suelen de parejo, y claro, hay realidades que pueden que sean ultra de emergencia, y ahí yo lo único que puedo decir es que, bueno, estamos todos tratando de ayudar en todo lo que podemos, y creo que ese es el lema, ¿sí? Es decir, es un momento de emergencia nacional, y en los momentos de emergencia nacional no es solo el gobierno el que ayuda. Todos tenemos que ayudarnos unos con otros, todas las personas, quienes podamos, y también las empresas, y también los bancos, y también las ONG, y todos quienes puedan, los doctores, ¿para qué decir? Todo el cuerpo médico de Chile, digamos, y todo el sector salud. Ya tenemos varios fallecidos, personas que han sacrificado su vida por responder a la pandemia a la altura de las circunstancias. Entonces creo que ese ejemplo tenemos que seguirlo todos. Bueno, lamentablemente el tiempo ya nos alcanza, Cristian. Te quiero dar las gracias siempre por tu tiempo, por tu dedicación para compartir y analizar distintos temas que están sucediendo en Chile, también en el mundo. Hoy hemos concentrado más la atención en nuestro país porque son temas que obviamente a todos nos están afectando en mayor o en menor grado. Así que muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado el día de hoy. Te dejo los últimos segundos para una última reflexión. Bueno, mi reflexión final un poco ya está en lo último que acabo de decir, ¿cierto? Que son momentos muy difíciles, anómalos, absolutamente insólitos, sin precedentes por la velocidad y la magnitud. Y creo que la vida cotidiana está tan severamente alterada que tenemos que tomarlo así, es decir,
en momentos de crisis hay una regla básica, ¿cierto? Que es de mantener y aferrarse a lo más esencial de lo esencial, y cuidar eso, es decir, ¿cuidar qué? Cuidar nuestros hogares, nuestras relaciones familiares, de amistad, cuidar el ambiente emocional en que estamos en nuestro hogar, cuidar una serenidad mental para no tomar decisiones impulsivas ni teñidas de emocionalidad y de descontrol, mantener la serenidad, ser crudos y también darnos cuenta de lo que hay que cortar, lo que hay que reducir y hacerlo con alegría y gozo, de que esas cosas son las que nos permiten seguir adelante. Y llegado el momento, bueno, las decisiones pueden llegar a ser aún más dolorosas, o sea, un emprendimiento que no tiene posibilidad de subsistir si es que la economía sigue deprimida en los próximos 2 o 3 años del modo en que lo hemos tenido hasta ahora. Bueno, transformarlo, reinventarnos, ya sea en el mismo producto de un modo distinto o otras cosas que pueden ser relacionadas. Estar con los sentidos aguzados y identificar las tendencias y las cosas que las personas necesitan en este momento. Y sin duda, hay emprendedores que les ha ido bien en este tiempo porque han sido capaces de identificar nuevas necesidades y nuevos modos en que las personas necesitan que las cosas sean hechas para ellos. Entonces, creo que es un momento de creatividad intensa para poder navegar y salir de esta situación del mejor modo, pero no hacer de la misma manera en como hacíamos las cosas antes, sin duda ser así. Así que esa es mi reflexión final, de esperanza, de asertividad, de serenidad mental y espiritual y anímica y emocional, y de aferrarnos a lo que es más importante en nuestras vidas y cuidar eso como un tesoro, aferrarnos a nuestras raíces, como digo yo, y desde ahí podar, cercenar, trasplantar. Es muy curioso, es muy simbólico que esto esté ocurriendo en la mitad del invierno. En el año nuevo, o sea, en el calendario mapuche, el año nuevo mapuche es en la mitad del invierno, es esta época, recién se celebró. Están los gérmenes de la primavera y del verano, están los gérmenes de un periodo de más abundancia en este valle oscuro en el cual estamos metidos en este momento. Eso no debemos olvidarlo. Así es que bueno, con estas palabras me despido, Alfredo. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Es un agrado para mí estar aquí como teniendo un momento de reflexión, de compartir estas reflexiones desde mi perspectiva como economista, pero también como persona. Así que espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias. Interesantes, importantes, relevantes temas son los que hemos compartido y conversado y analizado junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Cristian, como siempre, por poder acompañarnos. Espero que todo lo analizado el día de hoy, bueno, también sirva para que pueda ser parte del debate, de la conversación, del análisis ahí en su casa, en su trabajo, con los amigos, con la familia, porque son temas que, por supuesto, a todos nos involucran. Amigas y amigos, gracias por permitirnos acompañarles en esta jornada. Los quiero dejar invitados para que mañana viernes, nos reunamos en el Conexión Empresarial Cowork. Les anticipo que mañana tenemos historia. Vamos a revisar una historia de emprendimiento. Y recuerden que estamos presentes en todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.